Así que, hermanos, bueno, una vez más, hermanos, bienvenidos a este lugar, Casa del Señor, ¿verdad? Y les invito, hermanos, a que nos concentremos, hermano, en este corto tiempo que estamos aquí, que nosotros podamos, hermano, adorar a Dios, bendecir a Dios, recibir de Él. Hermano, es algo hermoso que nosotros podemos gozar cada vez que estamos aquí, ¿verdad? Si hay alguno todavía, en ocasiones, hermanos, sí pasa que alguien no puede venir y todavía nos están viendo por los medios de comunicación, pues también son bienvenidos y yo sé que se van a gozar aquí con nosotros también. Bueno, vamos a leer, hermanos, Salmo 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bendición, hermanos, tenemos, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Padre, aquí estamos en tu presencia, una vez más, Señor, dándote gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos has dado salvación, nos has dado vida eterna, nos ha dado, Señor, perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias. Rogamos, Padre, que en esta hermosa tarde bendiga nuestra vida, Señor, manifestándote en la alabanza que tu pueblo te rinde, en la palabra, Señor, que vamos a oír, va a ser predicada. Gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Su asiento, hermanos y hermanas, ya vamos a comenzar. Ya terminan los planes para el almuerzo después. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a estar en Juan capítulo 2 el día de hoy. Les recuerdo que mantengan en el boletín los anuncios. Como pueden ver ahí, estamos comenzando ya el ministerio de evangelismo. En unas semanas se empiezan a entrenar los líderes y como en un mes y medio ya vamos a empezar a hacer los entrenamientos individuales para prepararnos para el verano. También, hermanos, en 4 semanas celebramos el Día de Resurrección. Y esta semana es una semana muy especial para la iglesia. Tenemos varios servicios. El viernes de la semana de resurrección, que conocemos como Viernes Santo, tenemos un servicio de oscuridad, que si no ha asistido, hermanos, les aseguro que si vienen se van a salir bien bendecidos. Es un servicio solemne que hacemos aquí en Combinación, donde leemos la pasión de Cristo, muy, muy bonito. Y después el domingo del día de resurrección tenemos el servicio de amanecer a las 6:30 de la mañana allá afuera. Mientras salga el sol nos vamos a recordar cuando Jesús salió de la tumba. Y este año va a ser en abril, así que la temperatura va a estar buena. Y después tenemos nuestro servicio normal. Así que no se lo vayan a perder, vamos a estar anunciando más en las próximas semanas. Juan capítulo 12, vamos a estar en preparación para el día de resurrección. Las próximas 4 semanas vamos a estar viendo 4 eventos de la última semana de Jesús aquí en el mundo. 4 eventos que ocurrieron. Y hoy vamos a comenzar con la primera, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y vamos a culminar en 4 semanas celebrando la resurrección. La entrada triunfal de Jesús, que muchos conocemos como Domingo de Ramos, en realidad, históricamente creo que es más probable que ocurrió un lunes,
Pero esto ocurre unos días antes que Jesús sea arrestado, juzgado y ejecutado. Y durante miles de años los judíos estaban esperando a su Mesías, ese Salvador que iba a venir, de que los profetas le habían hablado, que iba a venir a rescatar a su pueblo. Y cuando supieron que llega el Mesías, el Salvador, que estaba en camino a Jerusalén, una gran multitud sale a recibirlos. Pero muchos esperaban que llegue este Mesías como un conquistador en un caballo blanco. Pero hoy vamos a ver que no llega como un rey conquistador, sino que llega como un siervo humilde, sin ejército, sin armadura, sin poder político. Pero en esta humilde entrada, Jesús revela su verdadera misión. El Mesías, en esta llegada, el Salvador del mundo, llega a servir, a morir por los pecadores. En los últimos 3 años, Jesús había dado muchas evidencias de que Él era el Mesías, pero muchos lo negaban. Su propio pueblo lo rechazó, dice la palabra. Pero ahora, llegado el momento que Él se revele públicamente su identidad a su pueblo. Y en el pasaje de hoy, Jesús le da al pueblo una última oportunidad para recibir a su Rey y su Salvador. Y es un desafío para nosotros, hermanos, para examinar nuestros corazones. ¿Cómo recibimos a Jesús? ¿Lo hemos recibido? ¿Tenemos aún ese gozo que tuvimos cuando lo recibimos? Y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a estar en Juan capítulo 12. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios para leer del capítulo 12, Juan 12, del 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no se conseguéis nada. Mirad, el mundo se va detrás de él. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has traído el día de hoy, Señor, preparándonos para esa celebración que tenemos en 4 semanas. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a poder aplicar lo que aprendemos el día de hoy. Y ayúdanos, Padre, a ser fieles seguidores, siempre reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver cómo Jesús llega y cómo es recibido. Después vamos a ver la profecía. ¿Qué profecía cumple Jesús con esta llegada? Y después la perplejidad. Aún los seguidores estaban confundidos de lo que estaban viendo. Vamos a comenzar. La presentación. La entrada de Jesús fue una afirmación de su persona, de su misión, que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. El pasaje comienza con el siguiente día, y es importante entender qué había ocurrido el día anterior, los días anteriores de este día. El día anterior de este día, Jesús estaba en Betanía, que era como a 2 millas de Jerusalén. Y fue ahí, si lees la palabra, es donde resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y muchos que pasaban por Betania a Jerusalén, miran esto, escuchan de esto y llevan las noticias a Jerusalén de este milagro. Y no sé ustedes, hermanos, pero si yo escucho que alguien está resucitando a alguien de los muertos, yo quiero saber más. Y eso es lo que pasaba. Muchos de Jerusalén fueron a ver lo que estaba pasando, a confirmar lo que Jesús había hecho. Nos dice Juan, el versículo 9, que grandes multitudes llegaron a ver a Jesús, a Betania.
Al principio de su ministerio, si recuerdan, Jesús tenía mucho cuidado de revelar su identidad. En 3 diferentes ocasiones hace milagros y les dice a las personas que no cuenten lo que han visto. ¿Por qué? Porque aún no era su tiempo para que sea público que Él era el Mesías. Él nunca ocultó quién era. Él nunca escondió quién era. Pero los que creían al principio tenían que creer por fe, no por sus obras. Pero ahora llega el momento, llega la hora que se va a revelar públicamente como el Mesías. Y esa multitud que llega confirma esta noticia y la noticia empieza a correr por toda la región. Y nos dice el versículo 11 que muchos de los judíos creyeron en Jesús. ¿Qué creyeron? Que realmente Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y no eran solo algunos, dice que eran muchos, una multitud, dice el versículo 12. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Esta fiesta que estaba llegando el pueblo era la fiesta de la Pascua. La gran multitud estaba llegando a Jerusalén para celebrar esta fiesta, este festival, cuando el pueblo fue salvado después de 400 años de esclavitud en Egipto. Vamos a conocer un poco más de esta Pascua. La próxima semana vamos a hablar de la última cena. Pero solo para que entiendan el contexto de cuántas personas pudieron haber estado en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad en ese tiempo, se estima como de 75,000 a 100,000 personas. No era muy grande. Pero para las fiestas de Pascua se dice que se sacrificaba como 250,000 corderos. Y la costumbre, vamos a ver la próxima semana, que se sacrifique un cordero por familia. Así que si imaginas por lo menos un promedio de 4 personas por familia, habían más de 1,000,000 de personas que habían llegado en Jerusalén. Unos de la historia dicen que hubo hasta 2.6 millones llegaban a Jerusalén. Y esta noticia del esperado Mesías estaba viniendo, corrió por toda esta multitud. Más de 1,000,000 de personas empiezan a escuchar, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, hermano. ¿Se imaginan, hermanos, ese ambiente mientras esperaban a este Mesías que tenían siglos de esperar? ¿Alguna vez has esperado algo tanto que no puedes aguantar la emoción cuando llega? Cuando mis hijos eran niños, esperábamos medianoche de Navidad y podían abrir sus regalos. Y desde las 10 todos están viéndolo, esperando. Siempre se dormían antes de medianoche, pero esa emoción de esperar algo. Me dice mi esposa que sentía eso cuando éramos novios, cada que yo llegaba. Pregúntenle, van a ver, no estoy mintiendo. Pero hermanos, imagínense esa emoción del pueblo judío que está esperando a su Mesías por años, siglos. Esas profecías que se habían anunciado a través de los siglos. Esa promesa de Dios que se pasaba de generación en generación. Y toda generación oraba que este sea la generación que mire al Mesías. Y ahora escuchan esta multitud que vamos a tener el privilegio de ver al Mesías llegar. ¡Wow! Y la manera que lo reciben no deja duda que ellos creían que este era el Mesías. Dice el versículo 13: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hoy en día esto sería el equivalente de recibir a un actor en la carpeta roja. Todo mundo esperando que llegue. El pueblo coloca ramas, dice, de palmera. Y por eso se conoce como Domingo de Ramas, cuando se celebra el día de Domingo de Ramas. Pero para los judíos las rameras tenían un símbolo muy importante. Era un símbolo de patriotismo, de orgullo nacional. Lo vemos en toda la palabra de Dios cuando rededican el templo y llevan ramas. Lo usan para celebrar cuando Jerusalén fue liberado. También lo usan en monedas para conmemorar hechos históricos en Israel. Y esto es un hecho histórico. Un hecho que están esperando por mucho tiempo. Siempre las palmeras se asocian con celebraciones, con tiempos de alegría. Y cuando los judíos reciben a Jesús con las palmeras, están afirmando, están celebrando: ha llegado el Mesías que estamos esperando. Y dice que estaban gozosos porque había llegado su rey.
Estaban gozosos de recibir a su Salvador. Hermanos, ¿te acuerdas del gozo que sentiste cuando recibiste a Jesús por primera vez como tu Salvador? Yo me acuerdo, estaba hablando con una persona y oré con ella y recibió a Cristo, y cuando terminó dijo que sintió escalofríos por todos lados. Yo no sentí nada, no sentí trompetas, no sentí nada, pero sentí un gran peso que se levantó y sentí una paz que nunca antes había sentido, un gozo que no se puede describir. Hermanos, nunca debemos de perder ese gozo. Cuando conociste a Jesús por primera vez, cuando lo recibiste como tu Salvador, ese gozo de conocer de su amor, ese gozo de conocer de su perdón, de no estar viviendo en la culpabilidad de tus pecados pasados, ese gozo de entender que has sido librado de las cadenas del pecado, ese gozo de realizar que ya no estás bajo condenación y que tienes un lugar reservado. ¿Tienes ese gozo en tu corazón? ¿Lo demuestras? ¿Pueden ver otros esas palmeras de gozo en tu vida? Todavía te puedes regocijar de tu salvación, como lo hace el salmista en Salmo 36. Dice, Salmo 35, 9 y 10. Entonces dice, mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que liberas al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso de los que la despojan? Hermanos, no permitamos que las circunstancias de la vida nos roben el gozo de nuestra salvación. Hay muchas cosas en este mundo que nos causan angustia. Hay muchas cosas en este mundo pasando a nuestro alrededor que nos frustran. Pero no debemos permitir que esas cosas roben nuestro gozo de nuestra salvación. Si estás pasando por un tiempo de aflicción, de angustia, tal vez necesitas un descanso espiritual. Acércate a Dios. O tal vez necesites un descanso de las noticias y de las redes sociales. Hermanos, por favor, tengamos cuidado con qué ponemos en las redes sociales. Porque si no estás poniendo nada que causa, si estás poniendo cosas que van a causar temor y desesperación, no estás cumpliendo lo que Jesús dijo que estamos aquí. Jesús dijo que estamos aquí para promover buenas noticias, a promover esperanza. Y cuando ponemos cosas que solo causan miedo, no estamos cumpliendo la función que Jesús dijo. Somos llamados a compartir buenas noticias. Así que debemos tener cuidado, hermanos, de cuando estemos en nuestra vida diaria, nuestras vidas demuestren la esperanza que tenemos en Cristo, a pesar de lo que está pasando. Ay, pero es muy difícil tener gozo. Si supieras qué me está pasando. Tengo muchos problemas. Estoy pasando por un tiempo difícil en mi vida. ¿Cómo podemos mantener ese gozo? ¿Cómo podemos mantener ese fuego vivo por Cristo que teníamos desde el principio? El gozo y el fuego de Jesús, hermanos, siempre se apaga cuando nos apartamos. Primero, cuando nos apartamos de la comunión con Jesús. Cuando nos apartamos de leer su palabra. Cuando nos apartamos de orar, de adorarle. Y cuando nos apartamos de reunirnos con otros creyentes, a adorarles juntos. El fuego se apaga cuando no hacemos la comunión con Jesús y la comunión con otros creyentes nuestra prioridad. Cuando la iglesia, el servir a Dios, los estudios, los servicios, lo hacemos si nos sobra tiempo. Ya está llegando el tiempo bonitos de afuera y siempre pasa en las iglesias. En el tiempo de verano la asistencia baja. ¿Por qué? Porque la gente sale y ya tiene más cosas que hacer. Y si tienen tiempo van a la iglesia. Pero el descuidar la comunión con Dios, el descuidar la comunión con otros creyentes es una forma segura de apagar ese fuego y ese gozo que tuviste cuando lo conociste por primera vez. Si has visto cuando tienes una fogata, están las brasas quemando y caliente, y mientras están ahí se están quemando, pero ¿qué pasa si tomas uno y lo sacas afuera? Se apaga. Y eso es precisamente lo que pasa con los creyentes. Así cuando estamos juntos nos podemos animar, nos podemos exhortar, alabar a Dios con estos cantos. Nos sentimos como que estamos juntos. Pero si te apartas, se apaga ese fuego, ese gozo que tuviste. Esa multitud de personas reconoció a Jesús, tenían gozo. Dice que lo recibió con gran gozo. Dice, clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Eso es la manera que en griego que está escrita, dice, no dejaban de clamar, seguían clamando y clamando y clamando y clamando, Hosana, 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 que significa literalmente salvo, somos salvos ahora. Esta es una referencia al Salmo 18, que se recitaba durante la celebración de la Pascua. Dice ese Salmo 118, 25 y 26, oh Jehová, sálvanos ahora, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Los judíos recibieron a Jesús con gozo. Lo celebraron proclamando que por fin había llegado su Salvador. Y esto era una entrada dramática, hermanos, era una entrada impactante. Y todo judío hubiese conocido el simbolismo de esto, que Jesús estaba revelando que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que Él es el Salvador. Al principio de su ministerio, unos querían declararlo Rey cuando vieron hacer sus milagros, pero Él no lo permitió. Pero ahora llega el momento, llega la hora en que Dios ha destinado para que Él sea declarado públicamente el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Esta entrada de Jesús, después de 3 años de ministerio, fue precisamente el momento que Dios había destinado. Y vamos a ver la otra semana cómo precisamente en esa semana de la Pascua apunta a su misión en este mundo. La noche que Jesús fue arrestado, esto nos dice que les dice a los discípulos cuando le está preparando. Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Desde el inicio del mundo, desde que la creación del mundo, dice la palabra que Dios tenía este momento predestinado para que Jesús llegue en esa última semana de su ministerio. ¿Y por qué esperó tanto tiempo Jesús para declararse públicamente? ¿Por qué esperó 3 años para declararse? Es más, ¿por qué esperó 33 años? ¿Por qué vino Jesús de niño? ¿Por qué tuvo que llegar de niño y después hasta esa semana, 2-3 días antes de que fuera muerto, se declara públicamente afirmando que es el Mesías? Porque, hermanos, Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados. Si fuese así, Él hubiese venido el viernes, ese día de su crucifixión, y resucitado tercer. Podía ser una misión de 3 días. Pero Él no solo vino a morir por nuestros pecados, sino que también vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Él vino a ser nuestro sustituto, no solo en la cruz, sino en la muerte y en la vida, también con su vida. Él tuvo que vivir, tuvo que sufrir como hombre, sin pecado, porque Él es nuestro sustituto. Vino a pagar, es cierto, vino a morir por nosotros, pero también vino a vivir. En esa cruz tomó nuestro lugar en la muerte, pero como nuestro sustituto también vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Y es por eso que Él se puede presentar ante Dios en nuestro lugar intachable, porque no solo murió por nuestros pecados, sino que vivió sin pecado, dice la palabra de Dios. Y en esa semana de Pascua era el tiempo de cumplir su misión. Y Jesús se presenta públicamente, se presenta dramáticamente como el Mesías. Había llegado la hora. Hermano, la hora de Dios es perfecta. Nada ocurre si no es la hora de Dios. Él siempre llega a tiempo, nunca se atrasa. Si estás esperando por Dios que haga algo en tu vida, no te aflijas si no llega. Si has estado orando para que algo llegue, tiempo, no te desesperes. Confía en Dios, confía en sus tiempos, confía en sus propósitos. Y dice la palabra que Dios bendice y fortalece al que lo espera. Isaías 40, 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El tiempo de Dios había llegado, era el tiempo perfecto, el tiempo predestinado, el tiempo en que Dios sabía que era el momento de cumplir y culminar su misión en este mundo. Esa es la manera que se presenta Jesús. Fue una entrada pública dramática,
Pero hay algo muy particular de esta entrada de Jesús. Al pueblo se le había enseñado que el Mesías iba a llegar como un rey conquistador. El pueblo esperaba que llegue este rey militar a salvarlos de la opresión romana. Pero Jesús no llega como un conquistador. No llega en un caballo blanco, sino llega montado en un burrito. Y eso nos lleva al segundo punto, la profecía. La entrada de Jesús, humildemente en un burro, apunta a su ministerio de paz en el mundo. Jesús cumplió más de 300 profecías cuando llegó como el Mesías en su ministerio terrenal. Hoy nos vamos a enfocar en solo uno de ellos, la manera en que llegó a Jerusalén y cumple la profecía. Dice el versículo 14 y 15, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, que aquí tu rey viene montado sobre. Los otros evangelios nos dicen que antes de entrar a Jerusalén envía a sus discípulos a buscar y les dice precisamente dónde van a encontrar este burrito. Lo encuentran y se lo llevan a Jesús, se lo traen y él escoge, no escoge el más fuerte, sino escoge el pollino, el burrito, el más chiquito, el asnillo. ¿Por qué? ¿Por qué no entra en un caballo blanco? Porque la entrada de Jesús apunta a su ministerio de siervo humilde. Llegó justo como se había profetizado. Hace 500 años el profeta Zacarías dice lo siguiente, Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía que Jesús cumple al entrar a Jerusalén. La entrada humilde de Jesús apunta a su ministerio y su misión de paz. Jesús no vino a traer guerra contra los reyes, no vino a pelear contra los líderes, sino que vino a promover paz. Pero no es la paz que el mundo conoce como paz. El mundo promueve la paz como la ausencia de guerra y hacen pactos de acuerdo para la paz que nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque son paz entre humanos. Pero esta paz que vino a promover Jesús es la paz espiritual. Jesús vino a crear la manera que el mundo pueda estar en paz con Dios. Un humilde siervo a pagar el pecado del mundo, a reconciliar al hombre con Dios, para que el mundo ya no tenga que estar en guerra con Dios, para que el mundo pueda tener paz con Dios, para que el mundo ya no tenga que ser enemigos de Dios, sino que puedan ser hijos de Dios. Al oprimido. Lo que los judíos no entendían, que las profecías apuntaban a dos distintas llegadas del Mesías. Primero, como un humilde servidor, después como un rey conquistador. Los líderes judíos escogieron ignorar esas profecías que apuntaban a un Mesías que llega humildemente a morir, porque era más fácil esperar un Mesías conquistador o un Mesías que viene a morir. De no tratar la palabra de Dios como un buffet donde vas y solo escoges lo que quieres comer. Cuando hacemos eso, caemos en error. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios se tiene que aplicar, leer y estudiar completamente, sin alteraciones. Tengamos cuidado, hermanos, de no hacer doctrina de un versículo. Tengamos cuidado porque puedes encontrar en la Biblia cualquier cosa para apoyar lo que tú quieras. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios en contexto, entendiendo todo lo que está pasando alrededor. Las profecías acerca del Mesías eran muy claras. Van a haber dos llegadas. Una llegada humilde. Eso es lo que llegó Jesús, que vendría primero como un siervo, humildemente a entregar tu vida, que vendría como un niño, que vendría nacido de una virgen, que vendría en humildad, claramente que vendría a ser azotado, a ser oprimido, a ser sacrificado. Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, dice lo siguiente, hablando del Mesías: ciertamente
Lleva Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Esa es una profecía del Mesías, un Mesías que viene a sufrir. Y hermanos, muchos judíos en este momento que aún están esperando al Mesías no conocen esos pasajes de los profetas. Muchos judíos que vienen a Cristo porque leen este pasaje de Isaías 53 y reconocen que el Mesías ya llegó. Esa es la primera llegada del Mesías. Fue con humildad, vino en misión de paz. Pero las profecías también hablan de una segunda llegada del Mesías. Y la segunda venida de Jesús, hermanos, va a ser muy diferente a la primera. Ya no va a llegar en humildad. Apocalipsis 19, 11 y el versículo 14 dicen, hablando de la segunda llegada de Jesús: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y en él montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora viene a pelear, ya no viene en paz. Sus ojos eran como llamas de fuego y había una cabeza de muchas diademas. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Esa es una llegada muy diferente a lo que vemos en su primera llegada a Jerusalén. Dice que vendrá con un caballo blanco. Ya no viene en humildad, ya no viene en mansedumbre. En esos tiempos, los únicos que llegan en caballo blanco eran los ejércitos triunfantes. Regresa como un rey conquistador, en toda su gloria, en todo su poder. La primera vez vino a dar testimonio de la verdad. Vamos a ver eso en 3 semanas. Ahora viene a juzgar a todo el que no creyó en ese testimonio de la verdad. Dice que vendrá con justicia juzga y pelea. Él viene a pelear contra la injusticia. Él viene a juzgar la injusticia. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. ¿Qué significa eso? Él viene a ver todas las personas que lo han rechazado. Nadie se podrá esconder de su justicia. Será un día de juicio para los que han rechazado a Jesús. Nos dice que en su cabeza habían muchos diademas. Es un símbolo de realeza, de autoridad. La primera vez vino y le pusieron una corona de espinas. Esta vez viene y va a tener la corona de un rey. El hecho de que tiene muchas coronas significa que viene con la máxima autoridad y el máximo poder. Esto no es una entrada humilde, esto es una entrada espectacular de poder. Y nos dice también en otros pasajes de la llegada que el universo va a anunciar su llegada. Hay unos pasajes que dicen que el sistema solar se va a ir de lado en lado porque va a estar llegando. Será una manifestación visible de su soberanía, de su poder. Y no habrá duda que Él es el Rey, no habrá duda que Él es el Todopoderoso. Vendrá en poder, en majestad y vendrá a batallar. Y como el rey que va en batalla, viene con un ejército. Mira que dice, que vendrá con sus ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quién es ese ejército? Si lees un poco más antes, nos dice que ese ejército, los que están vestidos con esos, son su iglesia, la novia de Cristo. ¿Quiénes son esos? Todo el que ha creído en Cristo Jesús. Todos los que han muerto creyendo en Cristo Jesús. Porque antes de esto va a llegar el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia va a tomar a todo su ejército que va a ir al cielo. Y vamos a regresar juntos con Él. Y también vamos a regresar en caballos blancos. Wow, hermanos. Yo traté de montar un caballo una vez en el pueblo de mi esposa y no me fue bien. Pero no creo que aquí nadie va a estar cayendo de su caballo. Vamos a venir en caballos blancos. Y finalmente nos dice esta profecía que va a regresar con artillería. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué es esa espada aguda? Su palabra.
Él no viene a pelear con armas, con bombas, con tanques, con bombas nucleares. Él entra al campo de batalla simplemente con el poder de su palabra. Y la Biblia nos dice que esa palabra es más aguda que una espada de 2 filos. Penetra el alma, conoce las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. Y eso es lo que viene a juzgar al mundo que le ha dado la espalda. Será para juzgar a los enemigos de Dios. Pero esto no es un juicio, como que vemos un juicio típico donde los acusados se presentan sus argumentos y explican sus argumentos y esperan que se les encuentre inocentes. No, esto ya va a ser muy tarde para eso. Si miras las profecías, cuando Jesús está juzgando, las personas están paradas delante de Él. ¿Cuándo se para un acusado delante del juez? Al final, cuando ya lo están sentenciando. Este no va a ser un juicio para argumentar, este va a ser un juicio para declarar sentencia. Y esa sentencia ya está determinada. Es un juicio para declarar sentencia de condena de muerte, de la muerte espiritual. Y es muy tarde para los enemigos de Dios. Pero aún hay tiempo. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador, aún hay tiempo para estar libre de ese juicio cuando regrese Jesús. Para no estar parado delante de Él esperando tu justicia, sino que estás detrás de Él en tu caballo blanco, como parte de su ejército. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dice la palabra que Él es paciente y no desea que nadie perezca. Pero esa paciencia va a terminar cuando Él regrese. Pero aún ahora tenemos tiempo. Si estás en guerra con Dios, no es muy tarde para reconciliarte con Dios. Si todavía estás peleando con Dios, te exhorto que te reconcilies con Él hoy, porque la era de gracia terminará cuando Él regrese. No sabemos cuándo será. Si alguien te dice exactamente sabe cuándo va a ser, te están mintiendo. La palabra de Dios dice que nadie sabe el tiempo ni la hora. Lo único que estoy seguro es que cada día estamos un día más cerca. Y va a llegar un día cuando sea determinada y ese tiempo ya va a ser muy tarde. La segunda venida de Jesús, hermano, va a ser muy diferente a esa primera entrada cuando se declaró como Mesías. Jesús vino la primera vez a ser juzgado, esta vez viene a juzgar. La primera vez vino con humildad y paz, la segunda vez viene con gloria y poder. La primera vez vino como siervo, la segunda vez viene como conquistador. La primera vez vino a redimir, ahora viene a reinar. La primera vez vino a una cruz, ahora vendrá a una corona. La primera vez vino a una tumba, la segunda vez viene a tomar su trono. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la presentación, la profecía. Ahora, cuando esto pasa, hay una confusión. Mire qué dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio. Cuando Jesús empieza a hablarle a los discípulos de su partida, no entienden lo que le está diciendo, porque ellos también estaban esperando que Él restaure el reino de Israel. Aún cuando Jesús está a punto de ascender, le dicen los discípulos, ¿vas a restaurar tu reino? Y Jesús les dice, no es el tiempo, no conocerán el tiempo ni la hora. Y no entienden lo que está pasando. ¿Por qué no entienden? Nos dice ahí, cuando empezaron a entender, dice que entendieron, dice, estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. No entendían nada, pero cuando Jesús es glorificado, que significa cuando Jesús fue resucitado y subió y ascendió a los cielos, entonces empezaron a entender. ¿Por qué? Algo importante pasó en ese momento. Juan 16 nos dice, Jesús les dice, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende, desciende el Espíritu Santo y entonces pueden entender. ¿Por qué? Porque los eventos que están ocurriendo en ese momento son eventos que están ocurriendo en el ambiente espiritual. Ellos todavía no tenían ese entendimiento espiritual, pero cuando ya baja el Espíritu Santo, pueden entender. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro maestro. Nos ayuda a entender las verdades espirituales de Dios. Y muchas veces nos enojamos con las personas que no conocen de Dios porque se portan mal, porque pecan, porque hacen esto y el otro, pero no conocen, no pueden entender, necesitan ser explicados.
pero si tú eres creyente, tú puedes entenderlo. Segunda de Corintios 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Más adelante dice que para los que no conocen, lo espiritual es locura. Pero si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, tú tienes el espíritu de sabiduría viviendo en ti. Tú tienes el entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo nos da entendimiento espiritual, nos abre los ojos a los asuntos de Dios, nos da la sabiduría para amar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios, para obedecer su voluntad. Nos ayuda a compartir con otros estas cosas espirituales. Todo creyente tiene el Espíritu Santo y tiene la capacidad de entender y obedecer. No tienes que obtener un título seminario de una universidad. Porque no entendemos, dice aquí, con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. No menosprecies, hermano, no menospreciemos ese poder de poder entender. Y es la razón que Dios nos dio la iglesia como centro de enseñanza. Nos dio maestros, pastores. Y es la función de la iglesia, equipar a los santos con la palabra de Dios. No desperdiciemos esa gran oportunidad y ese gran privilegio de entender su palabra a través del Espíritu. Eso debe ser nuestro enfoque en la iglesia, entender las cosas espirituales, porque dice la palabra que tenemos que compartir la esperanza que tenemos, pero no podemos compartir algo que no entendemos. Por eso aquí nos enfocamos muchos en estudios bíblicos y siempre lo digo, si no estás involucrado en un estudio bíblico, te estás perdiendo gran parte de lo que es la iglesia. Esta semana terminamos nuestros estudios en casa, ya vamos a comenzar otro acerca del evangelismo. Les exhorto, hermanos, apúntense para eso. Esa es la función de la iglesia. Ahora, avanza que suba. Hoy estudiamos este primer evento de la última semana de Jesús aquí en la tierra. El pueblo lo recibe gozosamente a su tan esperado Mesías y Salvador. Muchos pensaron que había llegado a derrotar a los romanos, a librarlos de la opresión, pero pronto se dan cuenta de que Él no vino a derrotar al gobierno, sino que es evidente que Él viene y va a enfrentar su muerte. Y muchas de estas mismas personas que lo reciben con gozo ese día, en un par de días se unirán a clamar, crucifícalo. Vamos a ver eso en 3 semanas. El gozo de estas personas de recibir a Jesús era un gozo superficial. En realidad no creyeron que Él era el Salvador. No lo recibieron sinceramente. Así que les voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Has recibido sinceramente a Jesús como tu Salvador? ¿Has reconocido que Él murió en la cruz para pagar el castigo de tus pecados? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿Le has entregado tu vida? Si no lo has hecho, aún estás en guerra con Dios. Pero no es muy tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes recibirlo y reconciliarte. Van a haber personas aquí enfrente que te pueden explicar. Y si ya lo has recibido a Cristo, déjame preguntarte, ¿todavía tienes ese gozo en tu corazón de cuando lo recibiste la primera vez? ¿Demuestras con tu vida la paz de que ya no estás en guerra con Dios? ¿Pueden ver en otros la esperanza que tienen en Cristo? ¿Pueden ver otros esas palmeras de gozo en tu vida? Si necesitas refrescarte, acercarte a Dios, el altar está abierto. Si simplemente necesitas oración, pasen adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar este último canto. Si Dios te ha hablado el día de hoy, si Dios ha tocado tu corazón el día de hoy, no tengas miedo, pasa adelante, descarga esas cargas a Jesús. Dice la palabra, lleguen a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso para sus almas. Hay personas aquí que pueden orar con ustedes y simplemente quieren arrodillarse ante Dios, el altar está abierto.
y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que niño. Vengo a ti, sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado, Padre. Padre, ayúdanos, Padre, a ser siempre gozosos de la salvación que tenemos. Que otros puedan ver en nosotros algo que desean. Que puedan ver esa esperanza, ese gozo que tuvimos la primera vez que te conocimos. Ayúdanos, Padre, a siempre confiar en ti. Y aún en los montes y en los valles, siempre estar en paz. Siempre demostrar esa paz que podemos tener porque ya no estamos en guerra contigo. Gracias te damos, Padre, porque tú eres grande, Señor. Y en esta entrada que vimos hoy, Señor, que su pueblo lo recibe, que nosotros que te hemos recibido, que sea una recepción genuina. Y si hay alguien aquí, Señor, que nunca ha reconocido, que nunca te ha recibido como su Rey, su Señor, su Salvador, que tenga el valor de preguntar, ¿qué tengo que hacer? Si esa persona está aquí, Padre, ponle otras personas que puedan hablarles y acercarles más a reconocer que necesitan a recibirte como su Salvador. Gracias te damos, Padre. Gracias por este día, por todas las personas presentes, las que nos vino por las redes, Señor. Y ayúdanos, Padre, al salir de este lugar, que este mensaje continúe en nuestras vidas y que otros puedan ver en nosotros el gozo que tenemos porque somos tus hijos, libres de la condenación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. La próxima semana vamos a adelantarnos unos días en esa semana y vamos a ver la última cena del Señor. Pero vamos a cantar un canto más, adorando a nuestro Dios. Cantemos un canto más. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras. Amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Que tengan buena semana, hermanos. Cuán hermoso eres,